Un saludo para todos los amigos y colegas. Mi nombre es Pablo Ojeda, soy profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y me siento muy agradado de participar en este evento sobre grupos de investigación en educación. En esta oportunidad voy a presentar un reporte sobre espacios virtuales de investigación como alternativa a la exclusión académica. Permítanme hacer algunas definiciones. Primero, sobre espacio virtual de investigación, como un artefacto que generamos en la virtualidad, en este caso para la gestión de la investigación. Y para nuestro interés pueden ser institutos, centros, núcleos o líneas de investigación. Y acá el asunto fundamentalmente va a ser la conceptualización de esos artefactos y por supuesto manejarlos de acuerdo a la arquitectura de un sistema de gestión de aprendizaje, que en este caso utilizamos Moodle. Y continuando con las definiciones, cuando hablamos de exclusión académica, estamos hablando precisamente de ese acto de negarle las posibilidades académicas a las personas que trabajan en las universidades. Y ese negarle las posibilidades puede tener distintas causas. En este momento, una de las causas fundamentales es la crisis que viven nuestras universidades. Creo conveniente considerar el contexto de nuestra presentación y señalamos a la virtualización, que es ese esfuerzo institucional que va más allá de la digitalización de algunos contenidos por tener instituciones con respuestas académicas de tipo virtual, y la internacionalización, que son políticas que orientan a la instrumentación de procesos integrados dentro de la vía universitaria para hacer la oferta educativa más allá de las fronteras geográficas con la ayuda de las tecnologías. Y como ya hemos mencionado, el problema fundamental en el país en estos momentos es la crisis que viven nuestras casas de estudios superiores y la exclusión académica que se manifiesta por el abandono de los espacios universitarios por parte de profesores y estudiantes fundamentalmente. De modo accesorio, deseamos comentar lo relativo a la exclusión académica como una violación a los derechos humanos. Algunos autores, entre ellos Bustamante, hablan de derechos humanos de cuarta generación para incluir aquellos nuevos derechos producto del desarrollo tecnológico de las últimas décadas, y se resalta lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación y los procesos, por ejemplo la educación, que pueden ser posibles gracias a las mismas. Amigos y colegas, es momento de profundizar un poco sobre el asunto de la virtualización como una macro tendencia que observamos en la región, y señalamos que es un proceso y resultado al mismo tiempo. Es un proceso continuo de mejoramiento, de acercamiento a esa visión de lo que debe ser la virtualización dentro de una organización. Es un proceso iterativo y creciente, se va a repetir en muchas oportunidades y vamos a ver cómo se desarrolla dentro de la organización. Y por supuesto que en la virtualización hacemos representaciones electrónicas, digitales, de los procesos que hacemos en la vida diaria. En el caso de las universidades, de nuestras actividades de clases de pregrado, de posgrado, de extensión, de investigación, etc. Y como procesos propios de la educación superior, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que tiene que ver con la calidad de los mismos, con la pertinencia de los mismos, muy importante. De igual manera, nos gustaría hablar un poco sobre la relación entre la virtualización y la internacionalización. Ambas deben ser políticas prioritarias de nuestras casas de estudio de educación superior. Ambos conceptos deben estar presentes en la visión
en la misión, en los planes operativos y deben recibir el apoyo de las autoridades de nuestras casas de educación superior. Tanto la virtualización como la internacionalización están hermanadas y se ha generado una cultura. Hay personas que podemos identificar como los promotores de estos proyectos en Latinoamérica, procesos muy claros y tecnologías que están siendo utilizadas para garantizar la virtualización y la internacionalización de los estudios universitarios en la región. En nuestro caso particular, la UPEL, estamos interesados en una universidad multimodal, en una UPEL virtual. Si bien se vienen dando pasos importantes, como es el caso de la aprobación del reglamento de educación a distancia, tenemos que dinamizar esos proyectos al máximo, ya que el país y la región lo están necesitando. De hecho, la visión que se está imponiendo a nivel universitario es la de integrar las distintas modalidades educativas en una solución de continuidad entre lo presencial y lo virtual. Es decir, una amplia variedad de abordajes innovadores en materia de atención a los estudiantes con la ayuda de las tecnologías. Muy importante es el hecho de la transformación curricular en la UPEL. Este proceso debe estar perfectamente alineado, identificado con las políticas de virtualización e internacionalización de la universidad. Tal como sucede en la UPEL, estamos en presencia de una universidad que va por la vía de los hechos a convertirse en una universidad multimodal en el cortísimo plazo y así atender a los estudiantes y profesores a lo largo y ancho de nuestra geografía, usando distintas modalidades en los procesos de aprendizaje. Permítanme por algunos minutos abordar el fenómeno de estudio, el cual es la investigación a distancia mediada por las tecnologías y un poco con la ayuda de los conceptos de Alan Bridgman. Quisiera señalar que nuestro enfoque de investigación es el de la investigación social. Estamos en presencia de personas y sus organizaciones, profesores y estudiantes en sus sitios de trabajo con todas las limitaciones que nos está imponiendo la crisis universitaria de estos días. El abordaje investigativo debe tomar en cuenta esta situación y es por ello que lo hacemos desde la óptica antes mencionada, la de la investigación social. El asunto ontológico es muy importante. Tenemos que entender que esto es un fenómeno complejo, dinámico, en expansión, en no equilibrio, y así debemos abordarlo. En cuanto al asunto axiológico, la comunidad de investigadores en cualquier universidad comparte valores muy claros que debemos respetar al momento de realizar nuestra investigación. Y por supuesto, el asunto epistemológico propiamente dicho. Cualquier comunidad de profesores, de investigadores que se sienta investigada va a reaccionar. Por eso debemos ser muy cautelosos en los métodos de investigación que vamos a utilizar para promover nuestro proyecto. En línea con lo anterior, nuestro proyecto tiene que ver, o mejor dicho, su problema de investigación tiene que ver con el asunto de garantizar esta actividad en tiempos de crisis, en tiempos de exclusión académica. Y la pregunta de investigación es cómo gestionarla con el uso de las nuevas tecnologías. Como ustedes saben, el abordaje de este tema en investigación social se hace desde un punto de vista muy general y con el tiempo vemos cómo nuestro problema y nuestra pregunta de investigación se van a hacer cada vez más específicas. Y como datos para realizar la misma, bueno, tenemos el trabajo de Bridgman,
las bases de la investigación cualitativa de Strauss y Corbin y el reglamento de investigación de nuestra universidad. Un paréntesis para añadir algunas consideraciones de orden metodológico. Vamos a usar el enfoque de investigación cualitativo. Vamos a trabajar con la teoría fundamentada, ya que nuestro interés es construir teoría. Vamos desde las descripciones, pasando por los ordenamientos conceptuales y eventualmente construir teorías particulares. Vamos a utilizar la codificación axial y la categoría de estudio es la investigación a distancia con la asistencia, con el uso de las tecnologías, y esto lo vamos a discutir más adelante. Con respecto a este punto, para finalizar, vamos a utilizar el Atlas TI como herramienta para facilitar el análisis de la data. En la lámina anterior hablamos de la teoría fundamentada y del uso de la codificación axial en atención a lo señalado por Strauss y Corbin. De acuerdo a esto, vamos a profundizar un poco sobre el tema. Estudiemos el siguiente mapa conceptual y por favor no se asusten. La categoría de estudio en la parte superior, como ya mencionamos, los espacios virtuales de investigación con la ayuda de las tecnologías, y a la mano derecha consideramos lo relativo a la codificación axial, que no es más que el acto de relacionar la categoría y sus subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones. La categoría representa al fenómeno de estudio y las subcategorías nos permiten profundizar, en otras palabras, llegar a nivel de detalle. En relación a los componentes del paradigma, este término tiene que ver, o esta herramienta analítica tiene que ver con las condiciones en las que se presenta cierto fenómeno, las acciones e interacciones que se dan dentro de este y las consecuencias que se derivan de la dinámica que se establece entre las condiciones y las acciones, interacciones. Cuando miramos las condiciones, respondemos a preguntas como el por qué, dónde y el cómo, y tratamos de identificar cuáles son los elementos que generan las condiciones, los elementos causales, los elementos intervinientes, los elementos específicos. Cuando vemos a las acciones e interacciones, deseamos conocer a los individuos y a los procesos que se generan como respuesta a las estrategias y a las rutinas que plantean las condiciones. En nuestro caso vamos a poner especial atención a las condiciones causales que originan los fenómenos. Finalmente, vamos a detectar las consecuencias que se presentan o no de acuerdo a lo señalado en el paradigma. Cabe destacar que usaremos el modelo ADDIE para orientar nuestras labores de diseño en los espacios virtuales de investigación. Vamos a hacer una adaptación. Este modelo es universal y se usa para guiarlos en labores de diseño, de experiencias de aprendizaje. En nuestro caso, vamos a planificar, vamos a diseñar espacios virtuales de investigación. Primero está la fase de diagnóstico o analítica, donde obtenemos una primera impresión de lo que queremos en nuestra experiencia virtual. En segundo lugar está la fase de diseño, donde establecemos el rumbo del desarrollo virtual. Luego está el tercer lugar, donde tenemos la fase de desarrollo propiamente dicho, que no es más que definir la arquitectura del espacio virtual en el sistema de gestión de aprendizaje Moodle.
La cuarta fase tiene que ver con la secuencia de eventos, con los recursos, con las actividades, con las interacciones que vamos a promover en el ambiente virtual de acuerdo con lo planificado. Y la quinta y última fase, donde hacemos evaluación del trabajo realizado. Bueno, hasta aquí lo relativo al diseño de los espacios virtuales de investigación. Para la administración, para la gerencia de nuestros espacios virtuales, vamos a utilizar los postulados de la gestión de conocimiento. En esta lámina reconocemos los procesos típicos que realiza un investigador o grupo de investigadores, desde crear el conocimiento, pasando por organizarlo, compartirlo o usarlo de manera específica o con propósitos específicos. Un aspecto sumamente importante es el que tiene que ver con la exteriorización del conocimiento tácito, el cual es una rica fuente de información que tiene un docente, que tiene un investigador. Generalmente estamos muy atentos a lo que publica o dice un investigador. Sin embargo, es igual de importante lo que no ha dicho o no ha exteriorizado aún y que pretendemos lo pueda compartir en la dinámica, en el encuentro frecuente que en teoría debería darse en los espacios virtuales de investigación. En otras palabras, es ese aprendizaje cooperativo, colaborativo, que debe darse en estas organizaciones virtuales. Colegas, deseamos resaltar lo relativo al asunto del conocimiento tácito y sus implicaciones para nuestro trabajo. Reseñamos los resultados de Ilkka Virtanen, un investigador finlandés, quien con relación al conocimiento tácito comenta que la externalización del mismo es un asunto consciente. En segundo lugar, el método de externalización es esencialmente introspectivo y que la expresión del conocimiento tácito se realiza a través de expresiones lingüísticas. Muy importante esto, por ello que los investigadores deben recibir un entrenamiento importante en cómo comunicar, cómo exteriorizar la información a través de distintos métodos. Como ya mencionamos en láminas anteriores, pretendemos que exista una actividad dinámica en los espacios virtuales de aprendizaje que facilite el intercambio de información y conocimiento entre los investigadores, por supuesto. Y para lo cual vamos a utilizar una adaptación de la propuesta de la doctora Diana Lorilar, denominada modelo conversacional. Señalamos que la doctora Diana Lorilar, una investigadora inglesa, y trabajó por muchos años para la Universidad Abierta, la Open University en Gran Bretaña. En este modelo conversacional, como ya mencionamos, pretendemos que se establezcan flujos de información y conocimiento entre investigadores con diferentes grados de maestría sobre una materia determinada. En las barras azules tenemos los investigadores más experimentados que hacen propuestas de investigación y las comparten, las barras amarillas, con los investigadores menos experimentados. Los investigadores menos experimentados interactúan con el investigador, con el especialista, y producto de esa interacción hacen sus propuestas. Esas propuestas a su vez van a permitir que interactúen con los productos de investigación de los especialistas, y allí entonces se establece un equilibrio dinámico entre el investigador experimentado y las personas y los investigadores con menos conocimiento, un intercambio de información que es fundamentalmente exteriorización de conocimiento tácito y eventualmente, cuando llega el momento de la publicación,
pasar ese conocimiento a explícito. Este es el modelo que pretendemos usar y por supuesto que tenemos que investigar, profundizar nuestro trabajo de pesquisa para determinar su factibilidad. Estimados colegas, es importante que nos hagamos una pregunta en este momento. ¿Dónde estamos? Y articulando con todo lo anterior, hemos realizado un mapa conceptual o red semántica que pretende resumir nuestro proceso de triangulación y explicamos. En primer lugar tenemos nuestra categoría espacios virtuales de investigación con la ayuda de las tecnologías y sus subcategorías e intentamos relacionarlas en cuanto a sus propiedades y dimensiones. Las subcategorías tienen que ver con las condiciones para que operen los espacios virtuales de investigación, las posibles interacciones y acciones que se dan dentro de estos espacios y sus consecuencias, que en este caso serían los productos de la investigación. Trabajando a nivel de las subcategorías, podemos ver que los reglamentos de la universidad son fundamentales para que se generen y operen los espacios de investigación, inclusive los virtuales. Son elementos causales. Como elementos intervinientes y fundamental está la crisis universitaria, muy importante, ya que matiza toda la actividad académica de la universidad. Y como otro elemento contextual específico está la manera muy particular como se lleva a cabo la investigación, cómo se gestiona la investigación, por ejemplo, en un determinado instituto. A continuación, trabajemos con la subcategoría acciones e interacciones, donde están las respuestas a los elementos rutinarios o estratégicos que se proponen dentro de las políticas de investigación. Nosotros no vamos a trabajar con los elementos estratégicos que tienen que ver con el vicerrectorado, las subdirecciones o los núcleos, las comisiones coordinadoras. No, nosotros vamos a trabajar a nivel de los centros, los núcleos y las líneas de investigación, que es donde se hace la gestión de conocimiento, que es donde se produce el conocimiento y es donde nosotros pretendemos favorecer con una propuesta virtual. Continuando con nuestra aventura, es fundamental que tomemos en cuenta en este momento algunos elementos tecnológicos, que no es lo más importante. Lo más importante es todo lo anterior, lo que tiene que ver con el diseño de los espacios virtuales de investigación. Como elementos tecnológicos, bueno, necesitamos un hosting y un dominio donde alojar nuestro programa Moodle para definir su arquitectura, cómo vamos a diseñar los espacios virtuales de aprendizaje, la manera particular cómo vamos a gestionar los recursos, las actividades y los bloques dentro del espacio virtual y por supuesto integrar este espacio virtual de aprendizaje con las redes sociales. Sabemos, estamos convencidos que el aprendizaje es social y por eso es importante que traigamos a colación estos elementos tecnológicos. Finalmente, y gracias a Dios, hemos llegado a ver un espacio virtual de investigación. A este lo llamamos hace algún tiempo atrás Aula Virtual del Núcleo de Investigación en Educación Ambiental, el NIEDAM, en el Instituto Pedagógico de Caracas. Como ya hemos visto, el nombre ha evolucionado, ya no lo llamamos aula virtual, sino espacio virtual de investigación. Y vemos acá cómo hemos administrado, cómo hemos diseñado lo que tiene que ver con el bloque de contenido, el bloque de información y el bloque de administración. En el bloque de contenido hemos colocado elementos descriptores del núcleo de investigación y estamos utilizando en los bloques de información algunos videos para ambientar nuestro espacio virtual. Esto lo hicimos en la versión de Moodle 2.9 y debemos recordar que dependiendo de la versión y del tema
puede variar la presentación de esta fachada, en este caso la fachada del núcleo de investigación en educación ambiental. Les presento en esta captura de pantalla la información general del núcleo de investigación. Primero, los descriptores para garantizar identidad corporativa, la información general que tiene que ver con los miembros del núcleo de investigación, los reglamentos, el reglamento del núcleo de investigación, los informes anuales del núcleo, las minutas de las reuniones del núcleo, las líneas de investigación del núcleo y la biblioteca virtual del núcleo. Y como actividades tenemos las novedades del NIEDAM, que es un foro, el foro de autopresentación y el glosario que se utiliza dentro del núcleo de investigación ambiental. Veamos ahora cómo gestionamos una línea de investigación. Estamos trabajando fundamentalmente con el bloque de contenido. Mantenemos, o sea, le damos el nombre a la línea de investigación y el responsable de la línea de investigación. Mantenemos identidad corporativa con los logos, con los nombres propios del núcleo de investigación o del espacio virtual de investigación. Luego los recursos y las actividades. Dentro de los recursos tenemos un video descriptivo de la línea de investigación, el documento descriptivo de la línea de investigación, la base de datos sobre los proyectos de la línea, el cronograma de actividades de la misma, el catálogo de resúmenes y las participaciones en eventos de la línea de investigación y las preguntas frecuentes sobre la línea de investigación. Y en las actividades, el foro de la línea de investigación y por supuesto sus informes de avance. Cuando nosotros publicamos en este foro, en el blog de la línea de investigación, automáticamente se va a publicar en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Acá la última captura de pantalla del NIEDAM virtual, la que tiene que ver con el coordinador del núcleo, su identidad corporativa y luego su carpeta con los documentos pertinentes, los documentos emergentes, los documentos importantes que deba discutir el coordinador del núcleo con los miembros del mismo. Luego, elementos de interacción, un foro de carácter general para discutir estas últimas noticias y un enlace directo con Skype para hacer videoconferencias y mantener abierto el canal de comunicación. Bueno, felizmente hemos llegado a las conclusiones. Queremos continuar con el uso de la herramienta analítica, el paradigma que hemos desarrollado para la codificación axial y hacer descripciones, ordenamientos conceptuales y teorizaciones en relación al desarrollo de espacios virtuales de investigación. Analizar los procesos que permiten la exteriorización del conocimiento tácito facilitado por la tecnología, hacer un análisis comparativo de distintas propuestas de investigación a distancia mediadas por las tecnologías y hacer énfasis que estos espacios se están diseñando para mitigar la exclusión académica, para poder continuar con lo que nos gusta, para poder continuar con nuestra vida profesional en las universidades. Para eso estamos diseñando estos espacios virtuales de investigación. Las referencias del trabajo para que puedan consultar directamente algunas de los trabajos que hemos utilizado. Bueno amigos, y despedirme y darles las gracias por su atención. Hasta luego.